ITV, el primer medio de comunicación para salvadoreños en el exterior. Véanos a través de Verizon Canal 1509, en alianza con Tele El Salvador, de costa a costa en Estados Unidos. Un gusto saludarles, bienvenidos a su programa De Cerca de ITV, el primer medio de comunicación para salvadoreños en el exterior. Y si vives en Estados Unidos, obtener tu DUI nunca fue tan fácil. Conoce más en DUI.sb. Gracias también a los que nos sintonizan a través de Verizon en el canal 1509 en alianza con Tele El Salvador de costa a costa en los Estados Unidos, y también los que nos siguen en las distintas plataformas de redes sociales como ITV El Salvador. Hoy hemos invitado al doctor Pedro Ticas, él es antropólogo e investigador también de la Universidad Pedagógica Salvadoreña o del Salvador. Sí. Bueno, vamos a hablar sobre la reconversión del Estado salvadoreño, es un tema bastante complicado, digamos, pero sí es importante conocer qué es eso y entender también qué es lo que está ocurriendo en el país, porque parte de eso se puede entender de esa manera. Un gusto saludarle. Muchas gracias, licenciado, muy amable por la invitación. Bueno, sí, desde hace ya muchos años he estado planteando la necesidad, en mi opinión, de reconvertir el país. La reconversión no significa, desde luego, romper totalmente con lo que ya ha existido durante toda la historia de desarrollo del país, sino a acomodar aquellas formas de organización del Estado que sean pertinentes a lo que hoy, a la actualidad, ¿verdad? Es decir, a la exigencia de las nuevas sociedades que hoy tenemos. El país, en mi opinión, tiene las posibilidades de hacerlo, tiene los recursos para hacerlo, tiene el recurso humano, que es, creo yo, lo más importante. En la medida en la que decía yo en otra ocasión, usted recordará que un país vale lo que valen sus recursos naturales y sus recursos humanos, es decir, su población. Y su población en medida en el sentido mismo de la producción y la productividad. Ya sea esta producción o productividad en el tema de lo intelectual como en lo material. El país ha tenido serias dificultades durante, yo creo, ya los últimos 30 años en materia de la producción material. Y casi todo lo que se comercializa y con lo que se convive en el país tiene que ver con procesos de importación de distintos países. Entonces, la producción del país creo que desde luego ha sido dañada durante muchísimos años. No así el tema de la productividad. La productividad es la capacidad que tiene la persona, el individuo, para producir y transformar el medio con el que se haya relacionado de manera inmediata. Eso significa entonces que si queremos, por ejemplo, medir el tema de la productividad en términos de la expresión o de la producción material, vamos a medir definitivamente las formas en las que las personas, en las que los individuos se han formado, valga la redundancia. Es decir, de cómo se ha producido y cuál es la capacidad de producción que tiene la sociedad actual. Entonces creo yo que esta reconversión significaría la modificación de todos los aspectos de las esferas, pues, de la misma vida, ¿verdad?, en todos los sentidos y en todo el orden. Ahora, estamos viviendo en un momento histórico también en El Salvador. Unos dicen un cambio de época o época de cambios también.
y que, bueno, es el momento de hacer esa reconversión del Estado, precisamente por la situación que estamos viviendo. ¿Y qué significa entonces reconvertir el Estado? ¿Es hacerlo más funcional y también más humano? Creo que sí, en efecto, ¿verdad? Me parece a mí que es indispensable ahora establecer formas de organización del Estado en todas las esferas. Reconvertir, decía, en mi opinión, tiene que ver con el tema político, con el tema económico, el tema cultural. Los países y las sociedades pues, de estos países, las personas, la población, se halla siempre en constante y permanente dinámica de cambio, de transformación. Es decir, las épocas entonces siempre se están modificando. No hay una época fija porque entonces tendríamos que admitir que la historia es finita y la historia no puede ser finita porque además la historia la producimos los seres humanos, exactamente, ¿no? Es decir, la dinámica social es permanente, es constante, de tal suerte que los individuos se hallan inmersos en ella de manera permanente. Ahora bien, ¿qué transformar? ¿Qué reformar? Como hay una diferencia conceptual entre la reforma y la transformación, lo que debemos trabajar, al menos en mi opinión, son procesos de reforma que nos pueden llevar a procesos de transformación. La transformación es un cambio radical de las cosas. Es decir, la transformación nos conduce a una forma nueva ontológica, es decir, de las cosas, ¿verdad? Que no se ha producido, pero que esa nueva forma de las cosas, en este caso, por ejemplo, de la economía, de la organización social, de la organización institucional, debe generar entonces nuevos procesos en los individuos. Las instituciones son claves, porque parte de la organización del Estado político, del Estado administrativo, son precisamente las instituciones. Entonces, una reconversión debe pasar necesaria e imperativamente por la reconversión de las instituciones. Es decir, si son las instituciones el nexo, la conexión entre la forma de organización conceptual y política del Estado y administrativa y económica del Estado con respecto de la población, entonces las instituciones deben pasar por estos procesos de cambio. Ahora, en este proceso de cambio, digamos, hay muchas personas que ven como que hay un choque o como que hay un, digamos, irrespeto a la ley, digamos, en el sentido de que como estamos acostumbrados a tener un paradigma, cómo se hacen las cosas, sí, pero en ese proceso de transformación se bota todo ese modelo. Puede hacer que entonces la gente lo ve como que si no se está respetando ese modelo, ese paradigma. Y como el Estado también necesita, o la población, digo yo, necesita una respuesta y el Estado también necesita ser funcional. ¿Cómo entender eso de que se está transformando y no se está irrespetando alguna norma que tal vez ya no funciona? Sí, tiene que ver con procesos de asimilación cultural, ¿verdad? Bueno, las cosas no se reforman o no se transforman de la noche a la mañana. Es un proceso. Y ese proceso primero nos exige una forma, nos exige distintas formas de comprensión. La primera de las formas de comprensión es la acomodación, es decir, de cómo la ciudadanía o de cómo los individuos perciben los cambios en sus sociedades. Esa es la primera forma. Pero posteriormente hay una segunda forma, o se genera una segunda forma que tiene que ver con la asimilación. En tanto los individuos no asimilan una nueva forma de Estado y ese proceso de asimilación llega desde las distintas esferas de su vida, desde su dinámica laboral, desde su dinámica educativa, desde su dinámica social, cultural, etcétera, mientras no llega a los individuos a través de esos distintos mecanismos, de esas distintas formas, los individuos no asimilan estos cambios en las sociedades y entonces suponen que las cosas deben ser fácticas, es decir,
que se producen y se generan de manera inmediata y pronta, ¿no? No puede ser así, porque la organización del Estado requiere del consentimiento, es decir, de un proceso de asimilación y de comprensión, de entendimiento de toda la sociedad. Y la sociedad es pluriétnica, pluricultural, multiétnica, multicultural, intercultural, es decir, hay distintas formas e intereses de la población que conllevan a la generación de distintas formas de identidad. Entonces es importante también que, digamos, la población, la sociedad conozca hacia dónde se va, tener el modelo para comprender más la transformación. Pero eso se lleva a cabo a través de un proceso, en algunas sociedades es mucho más rápido, en otras camina mucho más lento, de acuerdo a la historia misma de la sociedad y de acuerdo fundamentalmente a las formas de organización de la sociedad. Ahora, esto implica también, pasa por los partidos políticos, porque, bueno, por el momento es la única vía para acceder al poder o administrar los recursos digamos, de un Estado. Entonces también necesita reconvertirse los partidos políticos. Efectivamente, siempre he sostenido que los partidos necesitan también un proceso de reconversión, partiendo precisamente de la idea que usted señala, ¿verdad? Es decir, si para administrar el Estado se requiere ser parte de un partido político o conformar y posteriormente configurar un partido político, bueno, pues ese es el instrumento y es necesario reconvertirlo, porque si no, la sociedad no podría caminar paralelamente a la transformación si no se transforman los instrumentos o si no se modifican los instrumentos que sirven para la administración de esa sociedad. La administración del Estado Nacional es de orden político. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que si entonces hoy por hoy los partidos políticos resultan ser y han resultado ser durante la historia de este país el instrumento para la organización y para la administración del Estado en todas sus esferas, bueno, pues entonces hay que utilizar ese instrumento. Lo que significa entonces también que los partidos políticos tienen que ver hacia adentro. Y las formas, yo no diría antiguas, pero digamos que las formas tradicionales de organización de la política dentro de los partidos políticos exige ya nuevos elementos. Es decir, ya el pensamiento y la forma de organizar el partido ya no puede ser o no debe ser de acuerdo a cómo se organizaron en los años 50, cuando había un tipo de sociedad totalmente distinta y el mundo estaba totalmente distinto, ¿verdad? No se trata de romper con la historia, porque la historia la hacemos todos los días. En nuestra cotidianidad hacemos historia y solo los seres humanos somos capaces de producir historia. De lo que se trata, al menos en mi opinión, es de reorganizar la configuración de los partidos políticos. Y eso significa pasar entonces por la modificación de sus propias normas, de sus propias dinámicas y sus propias estructuras. Entonces, si la sociedad nacional ha estado acostumbrada a un esquema, digamos, piramidal, a un formato piramidal de la organización de los partidos, bueno, posiblemente, yo siempre he insistido en ello, la organización de un partido debe ser de forma horizontal. Eso permite, igual que las instituciones, es decir, la estructura piramidal es propia de ciertos aspectos o ciertas conformaciones de la organización social. Por ejemplo, en un ejército, bueno, se requiere de una estructura piramidal porque siempre debe haber alguien que asuma la conducción. Ahora, el mundo nos dice que o las sociedades nos dicen que hay que dinamizar más las formas de organización social. Bueno, ¿qué significa eso entonces? Significa que estamos en paralelo. Significa entonces que las formas horizontales, la organización horizontal de las organizaciones, ¿verdad?, de las instituciones, de los individuos, generaría muchos más elementos y mucha mejor posibilidad de desarrollo para estas organizaciones o estas instituciones. Y cómo hacer también entender, porque estamos acostumbrados, por ejemplo, que algunos partidos políticos a veces ven los intereses de ellos o sus grupos y no tal vez el interés del Estado o de la sociedad. Entonces, ¿cómo
conciliar, digamos, ese interés y esa transformación de los partidos políticos hacia un bien común? Es una muy buena pregunta. En mi opinión, tiene que ver con la figura de la organización política. Partimos de la premisa que los partidos políticos son representativos. Creo yo que eso hay que revisarlo. No sé hasta qué punto realmente un partido político representa a un sector o no, porque choca la organización y la estructura de un partido político con la organización y la estructura de la sociedad. Entonces no sé hasta qué punto sea representativo, es decir, hasta qué punto, por ejemplo, un grupo o cierto número de pobladores ve en la otra persona que milita en un partido político la representación de sus intereses, de sus esperanzas, de su concepción del mundo, de su concepción de la vida. Entonces creo que debe haber una nueva figura en la que los partidos políticos ya no se constituyan como representantes. Es más, aquí se utiliza mucho el término de instituto político. Yo no sé hasta qué punto, francamente, pueda llamarse, al menos en mi opinión, ¿verdad?, pueda configurarse un partido político como un instituto político. Un instituto tiene una estructura distinta y tiene en el mundo conceptual, en el mundo operativo, además, en el mundo fáctico, práctico, etcétera, tiene una estructura totalmente distinta. Por tanto, entonces, la idea que un partido político represente la institucionalidad, la veo un poco complicada, ¿verdad? Creo yo que la institucionalidad está representada en la población. En la medida en la que la población adopta, asimila y produce dentro de este proceso global, holístico, en todas las esferas de la vida nacional, en esa medida entonces la población asume esa condición institucional. Por eso es que en otras ocasiones he señalado, además en algunos escritos, que cuando hablamos de la institucionalidad no debemos confundirla con el concepto de institución. Creo que la institucionalidad está representada en los individuos, y los individuos encuentran o deben encontrar en las instituciones la representación en las instituciones de sus intereses y sus necesidades, la solución de sus problemas. Si una institución no soluciona los problemas de los individuos, esa institución no alcanza el nivel de institucionalidad, es decir, de un estado de conciencia en los individuos. Por tanto, entonces los individuos no la van a reconocer. Y entonces vamos a lo que usted preguntaba anteriormente, ¿cómo una persona se ve representada en las instituciones? Bueno, si la institución no tiene que ver con mi cotidianidad, muy difícilmente entonces me importará las instituciones, y por supuesto entonces los cambios que se quieran producir en esas instituciones para mí tendrán dos líneas, ¿verdad? O me interesan de verdad y entonces asumo esa relación con la institución, o me dejan de interesar por completo y las veo totalmente ajena a mis intereses, a mis necesidades y por supuesto a mi representación, ¿no? A veces el parámetro que se ha tenido o el ejemplo que se ha visto en últimos años es que, bueno, el éxito supuestamente de un partido político es aniquilar a otro partido político o a otro político. Sí. Y cuando el éxito debería ser solucionar un problema de la sociedad. Efectivamente. No es, digamos, aniquilar el oponente. Efectivamente. Lo que sucede es que como hay una especie como idea de la lucha por el poder, ¿verdad? Por el control. Los partidos tienen todo el derecho, porque es un sistema de partidos en el país, tienen todo el derecho de buscar la posibilidad de gobernar, de tener el control de la sociedad. Eso digamos que es su derecho, o también es el derecho de la sociedad. Es decir, no es un pequeño grupo de la sociedad llamado partido político el que debe
gobernar en toda la sociedad como tal, ¿verdad? Es decir, los partidos terminan como administradores de la sociedad, en tanto los partidos se convierten en formas de gobierno, ¿cierto? ¿Qué hace el gobierno? Administrar. Esa es su función y está bien. Pero de la administración al desarrollo de la sociedad son dos cosas distintas. Se administran los bienes, se administran los recursos. En una sociedad en donde los recursos son pocos o en donde son muy mínimos, ¿qué es lo que se administra? No quiero decir que el país no tiene recursos, ¿verdad? Quiero decir que así como sucede en las pequeñas unidades sociales, en los pequeños territorios, que ha sido mi tesis siempre, ¿verdad? Que el país debería pensar o debería formularse la posibilidad del desarrollo a través de pequeñas unidades productivas. Pero así como sucede entonces en esas pequeñas sociedades, así sucede en las sociedades macro, es decir, en todo el quehacer de la sociedad. Y por tanto entonces los partidos, creo yo, en ese proceso de normatividad y organización de la sociedad, deben examinarse a sí mismos en el sentido, pues, si son representativos o no de la misma. Y incluyen también las organizaciones sociales, sindicales y los empresarios, todas las que formas, también deben de reconvertirse. los sindicatos, los gremios, las asociaciones, es decir, todas las formas de la organización civil, porque esto es un dato curioso. Pensamos de pronto en ciencias políticas que los sindicatos o los gremios constituyen una figura más de la organización política del Estado. Yo nunca lo he visto así realmente. Yo he creído siempre que ciertamente su práctica normativa se produce dentro de la organización política del Estado, pero su práctica social organizativa, no normativa, se produce en la sociedad. Es decir, en las esferas de la sociedad civil. Por tanto, entonces, la clasificación de los sindicatos o los gremios o cualquier otra forma de asociación, no es lo mismo, o por ejemplo, una sociedad o una forma de asociación que exista en una comunidad tiene o no tiene acceso a la esfera política de la organización del Estado. O tiene que rebuscarse, como dicen, ¿verdad? O tiene que tener apoyo. Exacto, ¿no? Un contacto, ¿verdad? Un mecanismo. No, cuando debería ser a la inversa. Son esas organizaciones de la sociedad civil, es decir, las que se hallan directamente en el territorio, las que existen en cada localidad, en cada colonia, en cada barrio, etcétera, las que deben o deberían al menos, en una forma de organización del Estado más horizontal, tener acceso a la actividad y a la participación política, no necesariamente a través de un partido político. Esa es la figura que existe hasta el momento, pero yo no sé si de aquí a unos años o muy pronto, no sé, ¿verdad? Esa figura puede ir modificándose, sobre todo porque cada sociedad es distinta, ¿no? Es decir, cada sociedad debe plantearse si requiere o no de la organización de un partido político para acceder a la administración del Estado o de esas mismas sociedades. Okay. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, ya regresamos. Al regresar vamos a hablar sobre la reconversión del Estado político y también administrativo. Sobre este tema, hoy que estamos también hablando de la reorganización de los municipios, que viene también para el próximo año. Mientras nos tomamos nuestro café Don Onofres, sabor que transforma vidas. Celebremos juntos los 15 años de ITV, informando a los salvadoreños. Acompáñenos a la cena gala para compartir con todos nuestros amigos la trayectoria del primer canal para salvadoreños en el exterior, con música en vivo y el reconocimiento para amigos y empresas que han hecho posible que lleguemos día a día hasta ustedes con las noticias más importantes. 12 de octubre a las 6 de la tarde en Verdi 680 Whole Country Road en Westbury, Nueva York. Haga su reserva ahora mismo
Llame o escriba al teléfono 631-906-8973 y sea parte de este histórico evento que une a la comunidad salvadoreña en el exterior. ¿Cuál es su sueño con sus hijos? Claro, que sean los mejores, que salgan adelante y que triunfen en la vida. Y estoy segura que trabaja duro para lograrlo. Les recomiendo algo más, que sus hijos aprendan inglés, pues es el pasaporte al éxito donde quiera que se desarrollen. El futuro lo necesita. University Idiomas Link. Llame ahora. Inviértanlo seguro. ¿Qué tal amigos? Les saluda Giovanni Mata, fundador y presidente de Global Processing Network, una empresa para la comunidad fundada desde 2020 para ayudar a las personas y empresas a generar todo tipo de trámites que usted necesite. Le ayudamos con los permisos para usted poder construir o poder renovar su casa o poder construir una propiedad comercial. Le ayudamos con los permisos para su licencia de mejoras del hogar en el condado de Suffolk y Nassau en Long Island. Y también le ayudamos a abrir corporaciones en todos los Estados Unidos, los 50 estados. Así que estamos a su orden, puede contactarnos a la información que usted verá en pantalla y será un gusto atenderles. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Gracias por continuar con ITV, el primer medio de comunicación para salvadoreños en el exterior. Y si vives en Estados Unidos, tramita tu DUI en tu consulado más cercano. Conoce más en DUI.sb. Bien, doctor, vamos a hablar ahora sobre la administración del Estado, el nuevo rol que debería de tomar un nuevo Estado y que responda también a las necesidades prácticas, digamos, de la población, y también que haya una articulación entre instituciones para dar respuesta al Estado y que no se vea muy burocrático. ¿Cuál es ese proceso? Bueno, ha tocado usted varios puntos. De hecho, siempre he señalado que en el tema administrativo del Estado, al menos en mi opinión, debe ser una revisión constante. Porque la administración, las formas de administración se van modificando. Y se modifican de acuerdo a los cambios que se producen en la población. Insisto, en los intereses y la visión del mundo de la población, que se va transformando. Ahí sí se va transformando. En el caso de El Salvador, por la cantidad de personas que viven en el exterior, yo siempre he dicho también que hay un impacto directo en esta forma de concepción del país y de la sociedad. Y la administración tiene que ver con eso. Es decir, la administración no se reduce a formas operativas de organización del trabajo, ¿verdad? Ese es operativismo, es ser operario. La administración tiene que ver con conceptos. Es decir, se administra lo que se conoce. Lo que se desconoce o no se conoce muy bien tiene la fragilidad de ser mal administrado si no hay un concepto claro. Eso es lo primero. Entonces, en esa lid, el concepto de administración para mí del Estado tiene que producirse a partir de la generación del entendimiento y la comprensión de esta multiplicidad de formas de entender el Estado y de comportamiento de la población dentro de este Estado. Es totalmente distinto. La vez anterior, creo, platicábamos, los intereses de vida de la población del norte de El Salvador son totalmente distintos a los del sur, al oeste o al oeste. Es decir,
cada quien tiene sus propios procesos de formación histórica, económica, cultural, familiar, territorial, etcétera, etcétera. Entonces el Estado, creo, se convierte en un Estado mucho más complejo en la medida en la que la población también va transformando sus propias formas de vida y su propia visión del mundo. Lo que antes era necesario para un sector de la población, posiblemente ya no lo sea, y ahora se haya modificado con el transcurso del tiempo o por la intervención de otros factores, tales como los procesos migratorios, los procesos económicos, los mismos procesos políticos, etc. Entonces, la administración se configura de diversas formas. Creo que la administración debe responder a dos elementos sustanciales, a las particularidades y las singularidades de la población. Decía, la administración del Estado, por ejemplo, en Morazán, no debe ser igual, no puede ser igual a la de Ahuachapán, que tienen formas de entender el mundo distintas y tienen necesidades diferentes. A veces no son las necesidades materiales lo fundamental en la población, sino las formas en las que la población participa dentro del Estado. Pero previo a la participación de la población en el Estado, debe haber formas de organización que el Estado genera para la población. Es decir, qué tanto el Estado nacional permite o facilita o faculta a la población para que la población pueda tener distintas formas de organización de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus necesidades. Ese es un tema que debe estar permanentemente, creo, en el concepto o la concepción que tenga la administración sobre el Estado. Es decir, facilitar a la población la participación a través de la organización. Pero vea usted, lo vemos incluso hasta en las mínimas formas de expresión, ¿verdad? He dicho en otras ocasiones, el tema, por ejemplo, de la organización en la colonia. Si la población espera que el Estado llegue a hacer lo que le corresponde, eso es un símbolo, eso es un signo, es una señal clara que la población no se siente partícipe de la organización del Estado. De eso vamos a hablar en el otro bloque, bueno, sobre, ya digamos, más al detalle, pero me llamaba también la atención sobre, bueno, El Salvador también lo conforman, salvadoreños en el exterior. Ellos tienen de referencia a veces cómo se hacen las cosas, por ejemplo en Canadá, cómo se hacen las cosas en España, cómo atienden las instituciones en Italia, en Estados Unidos, en México, y a veces cuando ven a El Salvador dicen, pero eso no debería de ser así. Entonces tienen una referencia de cómo el Estado atiende su interés en ese país, y esa es una presión que también le hacen a El Salvador y que buscan que El Salvador vaya en esa línea. Ese es un tipo de... Sí, bueno, sobre los modelos de desarrollo existen básicamente 2 o 3 tipos de modelos de desarrollo, ¿verdad? Que tienen que ver con modelos de desarrollo holístico, en general, pues, modelos endógenos, modelos integrales, que permiten que las sociedades vayan caminando como maquinita sincrónicamente. El problema es que no puede ser así, porque, insisto, las realidades son distintas y porque se producen realidades, nuevas realidades cada día, ¿verdad? Se van transformando. Por tanto, entonces, seguramente a los países, a muchos de los países, incluso autollamados de primer mundo, les ha tomado todo un proceso llegar a sus propias configuraciones de Estado, de sociedad. No tenemos por qué seguir esos modelos, porque el país tiene lo propio, porque los modelos de desarrollo deben incluir imperativamente los aspectos culturales, históricos, sociales, territoriales. Es decir, un modelo de desarrollo integral propondría entonces, estoy hablando de un modelo de país, ¿verdad? Propondría entonces la incorporación, la inclusión de todas estas formas culturales, de todas estas formas y modos de producción económica que tienen que ver con necesariamente las identidades de la población.
se tiene lo propio y se debe caminar de acuerdo a lo propio. Cierto es que desde la idea, desde la premisa que el desarrollo humano tiene que ver con la satisfacción de las necesidades de cada individuo y que en esa medida entonces yo he alcanzado nuevas formas de desarrollo, no significan que debo copiar o trasladar, ¿verdad?, formas o mecanismos que suceden o que se expresan en otras sociedades. Cada quien tiene lo suyo. Y de acuerdo a lo suyo, desde luego esto no es una posición de confort, ¿verdad?, una posición que me siento nada más esperar, ¿verdad? Y entonces es como la idea de que si alguien nace pobre va a morir pobre, ¿no? Es antigua frase, ¿verdad? O eslogan que situaba a la gente pobre, entonces estaba condenada a quedar como nació para siempre, y todas sus generaciones. No, yo creo que hay procesos de transformación que se van generando de acuerdo a las condiciones. Pero eso sí, el Estado entonces está obligado, el Estado como administrador de esa sociedad, de ese país, está obligado a identificar y a trabajar por el desarrollo que la población exprese en cada uno de los espacios en los que la población realiza sus propias dinámicas. Pero ¿cómo integrar también, la organización del Estado, la administración del Estado al campo internacional, al campo regional, y también cómo, administrar las olas que vienen de afuera hacia adentro? Por ejemplo, la tecnología. Sí, tiene que ver con, en mi opinión, tiene que ver con el asunto de las particularidades. Yo insisto mucho en ello. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si hoy lo que tenemos son predominantemente, cuando menos en el tema, si quiere usted, en el tema de la difusión que existe de los países industrializados, ¿no?, sobre sus recursos. Hoy se supone que tenemos sociedades tecnologizadas. Eso es relativo, porque no todas, ¿verdad? En el mundo coexisten modos de producción que todavía tienen que ver con la servidumbre, es decir, con modos de producción feudal, coexiste con el industrial y con el tecnológico. Es decir, la transformación del mundo no es automática, no es mecánica. Entonces tenemos formas de comprensión del mundo desde el punto de vista feudal, desde el punto de vista del mundo industrializado y desde el punto de vista del mundo tecnológico. Coexisten, porque las sociedades son heterogéneas. Y entonces de pronto usted encontrará en una región, en una zona de un país, modos de concebir el mundo, es decir, un modo de producción, de concebir el mundo, pues, no solo en lo económico, sino en todo, en el arte, en la lengua, en todos los elementos que hacen al ser humano, que coexiste un feudal con un industrial, ¿verdad? Bueno, quiere decir entonces que esa heterogeneidad que existe en la sociedad no es fácil abordarla desde el punto de vista administrativo, porque no podemos someter a un grupo, a un sector de la población o a varios sectores de la población a que su comportamiento y su forma de entender el mundo sea igual. Bueno, entonces estaríamos pensando en la posibilidad de existencia de sociedades homogéneas, y no existen sociedades homogéneas. Precisamente la heterogeneidad es la que nos permite dinamizar y contraponer para mejorar, para transformar, para avanzar en modelos que sean propios de nuestras necesidades. Es esa heterogeneidad, es lo diverso lo que permite, la diferencia es lo que permite que las sociedades puedan dinamizarse y puedan transformarse. Por tanto, entonces, el tema de la administración no solamente tiene que ver con el mundo de la administración económica, con el mundo de la administración de un Estado simbólico que de pronto no es un Estado simbólico, es decir, es un Estado real. Entonces, los simbolismos, que es un recurso propio de la política, ¿verdad? La política es de símbolos. Entonces,
En tanto yo presente o expreso un símbolo desde el punto de vista político, entonces recibo una respuesta. Ese es un mecanismo de comunicación simbólica. Por eso siempre he dicho que la política es de símbolos. Eso y otros elementos más. Pero en esa dinámica entonces de organización del Estado, desde el punto de vista administrativo, no es únicamente el tema de la alcaldía o de las instituciones. Las instituciones son un recurso que tiene el Estado, pero la estructura del Estado es la sociedad, no son las instituciones. La estructura del Estado es la persona, es el individuo, el ciudadano que participa, que se compromete, que dinamiza la sociedad. Eso es lo que le da vida. Las instituciones son el mecanismo para facilitar la comunicación, el intervínculo entre los individuos y el Estado político administrativo. Por tanto, entonces, aunque las instituciones puedan determinarse, puedan organizarse con múltiples normas, con reglamentos, con formas de organización propias del derecho positivo, ¿verdad? Es decir, de la sociedad como tal, en la sociedad como tal, independientemente de eso, si la población no va de la mano con esas nuevas formas de organización de las instituciones, muy difícilmente, entonces, volvemos a lo mismo, las instituciones podrán llegar a la población. Bien, vamos a hacer la siguiente pausa, ya regresamos y vamos a hablar precisamente sobre la necesidad de esa reorganización también local, ya que vamos, a una elección para nuevos consejos municipales y una nueva forma de administrar que van a tener ellos que utilizar. Ya regresamos. Celebremos juntos los 15 años de ITV, informando a los salvadoreños. Acompáñenos a la cena gala para compartir con todos nuestros amigos la trayectoria del primer canal para salvadoreños en el exterior, con música en vivo y el reconocimiento para amigos y empresas que han hecho posible que lleguemos día a día hasta ustedes con las noticias más importantes. 12 de octubre a las 6 de la tarde en Verdi 680 Whole Country Road en Westbury, Nueva York. Haga su reserva ahora mismo. Llame o escriba al teléfono 631-906-8973 y sea parte de este histórico evento que une a la comunidad salvadoreña en el exterior. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Giovanni Mata, fundador y presidente de Global Processing Network, una empresa para la comunidad fundada desde 2020 para ayudar a las personas y empresas a generar todo tipo de trámites que usted necesite. Le ayudamos con los permisos para usted poder construir o poder renovar su casa o poder construir una propiedad comercial. Le ayudamos con los permisos para su licencia de mejoras del hogar en el condado de Suffolk y Nassau en Long Island. Y también le ayudamos a abrir corporaciones en todos los Estados Unidos, los 50 estados. Así que estamos a su orden, puede contactarnos a la información que usted verá en pantalla y será un gusto atenderles. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. Continuamos en su programa De Cerca de ITV, el primer medio de comunicación para salvadoreños en el exterior. Y si vives en Estados Unidos, haz tu cita para tramitar
tu DUI en DUI.sb. Ahora, doctor, bueno, hablar sobre la necesidad también de un modelo o de administración micro, digamos, local, en este caso, las municipalidades también que ya se están o que se van a reordenar administrativamente. ¿Cuál es el reto también y cómo se debe de ver ahí la institucionalidad? Sí, bueno, yo siempre he sostenido que en el caso de El Salvador, creo firmemente que el modelo de desarrollo debe ser micro, como usted lo señala. Es decir, puede, por supuesto, puede pensarse, diseñarse o formularse un programa o varios programas macro de desarrollo. Pero en realidad creo que debemos comenzar por lo micro, es decir, por las pequeñas unidades territoriales, en todos los sentidos. Por ejemplo, si nos referimos al tema de la sobrevivencia alimentaria, son las pequeñas unidades las que al final producen, ¿verdad? Significaría entonces que podríamos tener un modelo de desarrollo agroindustrial o agrícola, cuando menos, ¿verdad?, de la producción micro de los alimentos que el país necesita o que el país consume. Sin embargo, no existe eso, porque el agro, como ya sabemos, se dejó atrás, ¿verdad?, por el tema de modelo de desarrollo o modelo económico comercial del país. Es decir, pero ni siquiera de vender lo propio, porque pues ahí habría que ver qué tanto se produce y en qué áreas se produce, en qué ramas de la producción material se generan productos o mercancías, sino básicamente el tema de vender, de comprar para vender, es decir, una forma mercantil simple, ¿verdad? Que es lo que creo yo el país tiene en materia de comercio. Y que es lo que se reproduce en las pequeñas unidades al final. Ahora, ¿cómo se integraría o cómo encajaría este, digamos, modelo de integración también que se propone o que se va a ejecutar en la fase 6, llamada precisamente integración, que va a ser Me imagino que tiene que ver con el concepto de integrar las distintas formas de expresión y de organización de la sociedad, porque al final eso hacemos. O sea, ¿a qué debe responder una institución para que la institución tenga sentido en la sociedad? Para comenzar, para que tenga sentido el nombre de esa institución en la sociedad. Bueno, el nombre de esa institución debe responder a la necesidad de la sociedad, es decir, de la población, porque si no, no se halla la misma población partícipe, o cuando menos, ¿verdad?, y mucho menos representada en esa institución. Entonces, el nombre de una institución tiene que ver con la necesidad directa de esa población. Responde entonces el Estado, desde el punto de vista administrativo institucional, a la necesidad, a la configuración conceptual y desde luego práctica de la necesidad de la población. Pero entonces son las instituciones las que requieren de procesos de articulación. Si queremos hablar de integración, necesitamos primero articular. Necesitamos primero que las instituciones caminen como los relojes, ¿verdad?, como las agujas del reloj, sincrónicamente. Y que al final entonces lo que se produzca de esa institución tenga que ver con lo que otra institución produce. Por ejemplo, una alcaldía, una unidad de salud, un centro debe escolar, estar articulada con todos todo. Deben no trabajar por separado. Exactamente. Y lo que sucede es que hay una cultura. Y entonces el tema volvemos a lo mismo, el tema de la administración propia, esa administración endógena, es decir, la administración propia, ontológica, es decir, de la misma institución, de ese ser, de esa cosa, o de la configuración que tenga, ¿verdad? Primero debe estar articulada internamente. Una institución que no se articula internamente es una institución que no va a ningún lado. Y lo más seguro es que entonces se creen pequeños mundos, pequeñas isletas dentro de esa institución, en el primer plano. Es decir, en el primer plano de la configuración holística, completa, articulada de la institución. Segundo plano,
que esa institución esté articulada con otras instituciones. Entonces ahí, en el caso territorial, por ejemplo, en el caso municipal o como se quiera llamar, regional o como se quiera llamar, ¿verdad? El ministerio, la clínica, la unidad de salud debe estar articulada con el centro escolar, debe estar articulada con la alcaldía, debe estar articulada con la empresa, debe estar articulada con todas aquellas formas de expresión institucional u organizativa que se muestran, que se presentan en esa pequeña unidad territorial. A veces hay instituciones, ministerios, por ejemplo, que dentro del mismo ministerio está la dirección tal, la unidad tal, y dentro de esa misma institución no se articulan y a veces hacen trabajo de lo mismo. Entonces, al final, lo que tenemos son enormes elefantes, ¿verdad?, con estructuras óseas débiles o que no están conectadas. El organismo social plantea y toma precisamente del organismo natural, toma la escuela el concepto de articulación, y por eso hablamos de sistema nervioso, de sistema sanguíneo, es decir, porque todos y cada uno de los cuerpos que conforman el sistema están articulados. Pues eso mismo, desde el punto de vista natural, desde el punto de vista biológico, toma la teoría del organismo social, que nos propone que las sociedades deben estar articuladas en el mismo sentido. Ahora bien, por cultura muy poco se logra esto internamente en las instituciones y mucho menos con otras instituciones. Pareciera ser que lo que hay es una especie, como señalaba usted anteriormente, una especie de competencia de qué institución es mejor o qué institución trabaja más o qué institución responde mejor a las necesidades de la población, pero en esa lucha imaginaria, porque no debería ser así, puesto que las instituciones están finalmente para responder a la población, se van convirtiendo en pequeñas unidades, en pequeños mundos. Y se emplea la burocracia. Ahí surge de todo, ciertamente, ¿no? La corrupción, la burocracia, la poca productividad, las personas se ven reducidas a producir muy poco, sea esta desde el punto de vista material o desde el punto de vista intelectual, porque hay una reducción de la capacidad de la población, es decir, dentro de esas instituciones. Pero por el otro lado, hablamos de que estamos viviendo o asistiendo a sociedades altamente competentes. ¿Pero cuál competencia? ¿Cuál competencia si nosotros mismos de pronto negamos la capacidad de productividad de la persona? No sé si me explico. Es decir, las personas todas tienen algo que aportar. Corresponde entonces a las instituciones, así como las instituciones deben ser funcionales, así las personas deben ser funcionales también. Es decir, en la medida en la que las personas funcionan, en esa medida la institucionalidad y la institución funcionan. De tal suerte entonces que eso permite o facilita que las instituciones estén intervinculadas. Pero aquí normalmente hablamos de una institución que va a apoyar a otra. No, es que el concepto no es de apoyo. El apoyo es circunstancial, es eventual, temporal, casi hasta intersubjetivo, ¿verdad? Entonces la integración, la forma, creo yo, de integrar a las distintas instituciones del Estado tiene que ver con una revisión minuciosa de cuáles son realmente las funciones, y ahí ocupamos la teoría funcionalista, ¿verdad?, de cuáles son las funciones de esa institución. Doctor, ya para finalizar, ¿qué recomendaciones le haría a algunos candidatos o los candidatos que van a buscar administrar una municipalidad? Porque muchos a veces ni idea tienen de qué es lo que deben de administrar, sino que confunden a veces programas con una política tal vez o con una administración municipal. Mira, aquí se estila mucho el asunto de yo lo he visto, ¿verdad?, en la televisión, en la prensa, en los medios. Se estila mucho que quienes participan como candidatos hablen mucho de escuchar a la gente. Hombre, ya la historia ya está
ya está más que clara, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay que escuchar a las personas, pero eso es ya parte de un proceso de la historia nacional, entonces ya se sabe, digamos, ¿no? Yo más bien creo que, no soy quien para recomendar, ¿verdad?, a nadie, pero, o sea, hacerle una recomendación a alguien, pero yo creo que debemos plantearnos ya dos esferas de la vida que han sido muy poco trabajadas. Una que es la esfera de la organización y la otra que es el compromiso de la población en la participación. Creo que en los municipios una nueva forma de gobierno debería pensar en apostarle más a la participación de la población, ¿verdad? Es decir, una vez organizada, organizamos, pero ¿organizar para qué? Entonces, organizamos para participar. La participación significa asumir responsabilidades, compartir responsabilidades, es decir, corresponsabilizar según la función de cada ente, de cada entidad, de acuerdo a lo que representa en el área, en el territorio. Entonces yo creo que si los municipios, ahora independientemente de la extensión que tenga geográfica los nuevos municipios, creo que el concepto es mucho más, es un reto para los nuevos alcaldes trabajar en la totalidad de esos municipios, porque ya es el territorio automáticamente y es más grande, ¿verdad? Y por tanto entonces llegar a cada uno de los espacios territoriales será mucho más difícil, es casi que humanamente imposible. Un alcalde no podrá estar metido hasta en todo, ¿no? Es imposible. ¿Cuál es la respuesta que yo creo podría solventar esta limitación o esta limitante más bien que tendrán los alcaldes? Es el tema de la organización y la participación. Bueno, y la organización y la participación para solventar los problemas de la misma comunidad. Y no se trata de una organización y una participación para una manipulación política a veces, que se andan jalando. No, se trata de que la misma comunidad se organice para solventar sus problemas, no para solventar los intereses. Efectivamente, y entonces la alcaldía y los servicios que la alcaldía va a ofrecer tendrán mejor resultado. Es decir, habrá productos mucho más claros desde la misma población. Y cualquiera podría decir, pues lo que está diciendo es que mejor nosotros solventemos nuestro entonces, ¿para qué está el Estado? Es que el Estado es administrativo. El Estado genera las posibilidades administrativas para que la población pueda satisfacer sus necesidades. Eso ha sido históricamente en las sociedades. Entonces, es simple y sencillamente de llevarlo a cabo. Bien, doctor, gracias por su participación y por ilustrarnos también y ayudarnos a que se comprenda más el proceso administrativo del Estado a nivel nacional y también a nivel local. Muchas gracias a usted por la invitación. Gracias también a ustedes, amigos televidentes, y también que nos siguen a través de las distintas plataformas en redes sociales. Nos vemos en la próxima a través de ITV, el primer medio de comunicación para salvadoreños en el exterior. Celebremos juntos los 15 años de ITV, informando a los salvadoreños. Acompáñenos a la cena gala para compartir con todos nuestros amigos la trayectoria del primer canal para salvadoreños en el exterior, con música en vivo y el reconocimiento para amigos y empresas que han hecho posible que lleguemos día a día hasta ustedes con las noticias más importantes. 12 de octubre a las 6 de la tarde en Verdi 680 Whole Country Road en Westbury, Nueva York. Haga su reserva ahora mismo. Llame o escriba al teléfono 631-906-8973 y sea parte de este histórico evento que une a la comunidad salvadoreña en el exterior. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial
o seguro de Workers' Compensations, General Liability and Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. ITV, el primer medio de comunicación para salvadoreños en el exterior. Véanos a través de Verizon Canal 1509, en alianza con Tele El Salvador de costa a costa en Estados Unidos.